Aleluya. Dios es bueno. Dios es bueno. Amén, mis amados. Con un poco de dificultad técnica, pero aquí estamos. Vamos a estudiar Levítico. Nos toca el capítulo número 5. Una vez más vamos a pedir al Señor que se glorifique en esto. Señor, encomendamos este tiempo a tu gracia, a tu misericordia y a tu amor incondicional. Y te pedimos, Señor, que permitas que este estudio pueda llegar a lo profundo de nuestro ser, de nuestro corazón. Y Señor, que transforme nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, amados, Levítico capítulo 5 dice así: si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio o supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. Asimismo, la persona que hubiere tocado cualquiera cosa inmunda, sea cadáver de bestia inmunda o cadáver de animal inmundo o cadáver de reptil, inmundo, bien que no lo supiere, será inmunda y habrá delinquido. O si tocara inmundicia de hombre, cualquiera inmundicia suya, con que fuera inmundo y no lo echare de ver, si después llegara a saberlo, será culpable. O si alguno jurare a la ligera con sus labios hacer mal o hacer bien, en cualquiera cosa que el hombre profiere con juramento, y él no lo entendiere, si después lo entiende, será culpable por cualquiera de estas cosas. Cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó, y para su expiación traerá a Jehová por su pecado que cometió una hembra de los rebaños, una cordera, una cabra como ofrenda de expiación, y el sacerdote le hará expiación por su pecado. Y si no tuviere lo suficiente para un cordero, traerá a Jehová en expiación por su pecado que cometió 2 tórtolas, 2 palominos, y el uno para expiación y el otro para holocausto, y los traerá al sacerdote, el cual ofrecerá primero el que es para expiación, y lo arrancará de su cuello le arrancará de su cuello la cabeza, mas no la separará por completo. Y rociará la sangre de la expiación sobre la pared del altar, y lo que sobrare de la sangre lo exprimirá al pie del altar. Es expiación, y del otro hará holocausto conforme al rito. Así el sacerdote hará expiación por el pecado de aquel que lo cometió, y será perdonado. Mas si no tuviere lo suficiente para 2 tórtolas o 2 palominos, el que pecó traerá como ofrenda la 10ª parte de un efa de flor de harina para expiación. No pondrá sobre ella aceite, ni sobre ella pondrá incienso, porque es expiación. La traerá pues al sacerdote, y el sacerdote tomará de ella un puño lleno para memoria de él, y la hará arder en el altar sobre las ofrendas encendidas a Jehová. Es expiación, y hará el sacerdote expiación por él en cuanto al pecado que cometió en alguna de estas cosas, y será perdonado, y el sobrante será del sacerdote como la ofrenda de vianda. Habló más Jehová a Moisés diciendo: cuando alguna persona cometiere falta y pecare por hierro en las cosas santas de Jehová, traerá por su culpa a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños conforme a tu estimación, en ciclos de plata del ciclo del santuario, en ofrenda por el pecado. Y pagará lo que hubiere defraudado de las cosas santas, y añadirá a ello la 5ª parte, y lo dará al sacerdote. Y el sacerdote hará expiación por él con el carnero del sacrificio por el pecado, y será perdonado. Finalmente, si una persona pecare o hiciera alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aun sin hacerlo a sabiendas, es culpable, y llevará su pecado. Traerá pues al sacerdote para expiación, según tú estimes, un carnero sin defecto de los rebaños, y el sacerdote le hará expiación por el hierro que cometió por ignorancia, y será perdonado. Esa infracción ciertamente delinquió delante de Jehová. Delinquió contra Jehová. Amén. Hermanos, ¿qué pasaría si de repente de un rato a otro te das cuenta de que algo que hiciste es perversamente malo, es pecado contra Dios? ¿Qué tú harías? ¿Cuál sería tu actitud? Es interesante porque Dios se preocupa aún por esos pequeños detalles, pequeños grandes detalles, por cierto. Hay gente que morirá sin entender su pecado y no le importará, y un día se darán cuenta de su pecado cuando estén en el infierno. No obstante, Dios a su pueblo decidió mostrarle. Fíjense que el resto de los pueblos
delinquía contra Jehová constantemente, delinquía contra Dios todo el tiempo. Pero Dios no los amonestaba. No hacía a su pueblo, a Israel. Israel era amonestado por su pecado, era amonestado por su falta de generosidad para con Dios, era amonestado por su egoísmo respecto de los demás. Todo pecado de Israel era amonestado, se amonestaba al pueblo. Ahora, me gustaría considerar tres cosas. Esto está hablando del pecado de omisión. Es decir, cuando omito hacer algo que debo hacer, también soy culpable. Y aquí está hablando de eso. También está hablando de el omitir hacer algo implica no hacer lo bueno cuando debo hacerlo o hacer lo malo sin entender que estoy haciendo lo malo. Ahora, ¿hay culpabilidad por el pecado inconsciente? Esa era una pregunta y son preguntas que la gente se hace hoy en día. ¿Hay culpabilidad por el pecado inconsciente? Si lo hice sin saber, ¿es pecado? Por supuesto que sí, pecado es pecado y será pecado siempre. Triste sería que Dios no te muestre que es pecado. Eso sería muy triste, porque tú estarías igual que el resto del mundo, condenado a darte cuenta del pecado cuando estés en el infierno. O a reconocer el pecado, porque todo ser humano reconoce su pecado, ¿verdad? Pero Dios está preocupado por ti. Dios está preocupado por tu santidad. Y entonces Dios se encargará de hacerte conocer tu pecado. Llegará un momento en que dirás, pero yo no sabía que esto era pecado, Dios mío, y es pecado, ¿y ahora qué hago? Bueno, Dios siempre proveyó solución para el problema del pecado. Fíjense, dice aquí, si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio o supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. Hay culpabilidad por el pecado inconsciente, es lo que te quiero mostrar como punto 1 aquí. Hay culpabilidad por el pecado inconsciente. Cuando pecas inconscientemente, seguís siendo culpable. ¿Cuándo sería un pecado inconsciente? Por ejemplo, esconder una verdad que afecta a otro o a otros. Eso sería un pecado inconsciente. Oye, por decir, yo sabía que había veneno en esa agua, pero sabía nomás, pues no, y yo no tomé. Sí, pero si sabías que había veneno, debiste avisar que había veneno para que otra gente no venga y tome. Y te callaste. Eso es un pecado. Eso es un tremendo pecado. Y aunque pensaste que no era pecado no avisar, pues era pecado. Entonces dice, asimismo la persona que hubiere tocado cualquier cosa inmunda, sea cadáver de bestia inmunda, o cadáver de animal inmundo, o cadáver de reptil inmundo, bien que no lo supiere, será inmunda y habrá delinquido. O si tocare inmundicia de hombre, cualquiera inmundicia suya con que fuere inmundo, y no lo echare de ver, si después llegare a saberlo, será culpable. Y si alguno jurare a la ligera con sus labios hacer mal o hacer bien en cualquiera cosa que el hombre profiere con juramento, y él no lo entendiere, si después lo entiende, será culpable por cualquiera de estas cosas. Cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó. Una cosa importantísima era, miren, hay culpabilidad por el pecado inconsciente. Y si de repente no lo sabías y ahora lo sabes, tienes que tomar una acción, necesitas tomar una acción. Es necesario que tú arregles ese problema, aunque era inconscientemente, ahora ya sabes que era pecado, entonces ahora sabes que estás convicto delante de Dios y necesitas arreglarlo. Ese era el punto de este capítulo 5. Hay culpabilidad por el pecado inconsciente. 3 tipos de pecado muestra aquí. El primero es esconder una verdad que afecta a otro o a otros, es decir, sé la verdad y no la digo aunque veo que se están matando ahí y el inocente está perdiendo. No me importa, yo sé la verdad y yo me la callo. Yo no me gusta meterme en cosas ajenas. Yo no prefiero no meterme, yo me callo. Que total que yo. No, eso es un pecado. Eso es un pecado. Porque acuérdate que la vida tuya y mía en esta tierra tiene sentido cuando de verdad vivimos por amor al prójimo. Necesitamos amar al prójimo. Entonces, si yo sé de algo que va a afectar a alguien y no lo testifico, es terrible. Pero también había el otro problema, y es el que sé que le afecta al otro, me llaman a testificar y testifico otra cosa.
O en su defecto me dicen, vas a decir esto, te voy a dar un ejemplo. Viene de repente tu amigui, tu hiperfriend, tu super amiga, ¿verdad? Y tu amiga te dice, amiga, ¿sabes que me voy a divorciar? Y el camba quiero sacarle plata porque entonces vos podés decir, por favor, que él me pegaba. Vos podés decir esto, pero si yo nunca vi que te pegó. No, pero amiga, hacelo por mí. ¿Cómo es que me amás, amiga? Si vos te metes a eso, es pecado. Aunque te parezca que le estás haciendo un favor a tu amiga, es pecado. Lo siento, es pecado. Y lo mismo en cuanto a los varones, etcétera, etcétera. Esconder una verdad que afecta a otro o a otro. O simple y sencillamente decir una verdad a medias. Es pecado. Es pecado y necesitamos saberlo. Otro tipo de pecado es cometer impureza al tocar o manipular un animal muerto. O al tocar o manipular algo que Dios mandó no tocar. En ese tiempo el pueblo de Israel se tenía que guardar de no tocar a un animal muerto, pudriéndose. No podían comer la carne de un animal que se había muerto sin razones conocidas. El animal que se mataba tenía que ser degollado, desangrado, etcétera. Entonces, si alguien pues no le habían dicho a sus padres o no le contaron o no sabía o no se enteró y se comía un animal de eso, estaba en pecado delante de Dios. Bueno, cuando eso sucedía y de alguna manera Dios se lo hacía saber, la persona que escuchaba tenía que quedar convicto de pecado, tenía que entender, oye, he pecado contra Dios. Usted me dirá, bueno, pastor, pero a mí, yo ni me predique eso, porque eso de impureza no va conmigo, yo ni siquiera toco animal muerto. Sí, pero hay un asunto de esto, y es que también cuando usted se mete en cosas de brujería, de hechicería, de paganismo, cuando usted se mete en cosas de esoteria, cartomancia, quiromancia, prestomancia, un montón de mancias que hay que todo está relacionado con adivinación, con cosas ocultas, usted está pecando. Si usted no sabía que leer el horóscopo es pecado, usted está pecando. Si usted no sabía que en esos jueguitos tan inocentes que se ven en Facebook, que dice ¿qué te depara el destino para el próximo mes? Aprieta, juega y descubre. Usted está jugando adivinación y eso no es permitido, eso ofende a Dios. Pero si es jugando, pastor, Dios no juega. Con Dios no hay juego. Tú eres santo, 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 porque Él es santo, santo, santo. Santo de cuerpo, santo de alma y santo de espíritu. Es necesario que tú andes en santidad completa. Y si tú eres dicótomo, entonces santo de cuerpo y santo de espíritu. Y también tus sentimientos, sensaciones y emociones, que no sé cómo los entiendes o cómo los llames, deben ser santos delante de Dios. Así que, mis amados, esconder una verdad o dar un testimonio falso, o meterse en asuntos de brujería, de ocultismo, o de invocación de muertos, o de usar cadáveres de animales para conseguir algo, algo sobrenatural. Eso es pecado delante de Dios. Y eso Dios no lo aprueba. Y si usted lo hizo en tiempo de su ignorancia, pues ahora está sabiendo. Ahora está sabiendo. Si usted de lo que ha corrido tras esas cosas, si usted de lo que ha vivido mucho tiempo preguntándole a alguien que le lea coca o cartas o café o cigarrillo o lo que sea, usted ha cometido un pecado. Y si usted esta mañana se entera de que eso es pecado, si usted no lo sabía y hoy lo sabe, es necesario marcarse también por un muerto. La gente se marca hoy día, se ponen tatuajes y dicen, no, es cool, es bello, a mí me gusta tener tatuajes, yo quiero tener. No, hermano, ¿sabes qué? Tu cuerpo es santo. Santo. Estoy seguro que si en el momento que te pintaste sentiste cierto remordimiento mezclado con una mezcla de autosatisfacción, con una actitud de autosatisfacción por lo que estabas haciendo. Quiero decirte, es pecado. Es pecado. Pintarte tu cuerpo es pecado, la Biblia lo dice. Pero si no lo hago por un muerto, es pecado. Si Dios dijo no, es no. Entonces, necesitas entender eso. Hay gente que dice, no, pero entonces Dios es un Dios de libertad. Sí, Dios es un Dios de libertad, pero Dios es un Dios inmutable. Dios no cambia.
Lo que él dijo no allá es no acá. No hay cambio respecto de eso. No es que, no, allá a los israelitas no les perdoné una, pero a vos haces lo que te dé la gana porque sos mi hijo. No, hay un error con eso. Entonces, aunque ellos eran el pueblo de Dios, no les estaba permitido hacer cosas y habían prohibiciones. Es decir, ser hijo de Dios, que es el caso nuestro, ellos eran pueblo de Dios según lo material, nosotros somos los hijos de Dios y somos el pueblo de Dios según lo espiritual. El ser hijo de Dios no te exime de cuidarte de no pecar contra Dios. El ser hijo de Dios lo que hace es te muestra, te trae convicción de pecado, de justicia y de juicio. El ser hijo de Dios te muestra que tú necesitas ser santo. Si tú eres un verdadero hijo de Dios, el Espíritu Santo de Dios está en ti y tú sabes qué cosas desagradan a Dios. Así que esconder una verdad o dar un testimonio falso, meterse en brujería o tocar animales muertos era malo. Pero además de esto, el otro problema que había era jurar sin entender lo que estoy haciendo. Y usted me dirá, pastor, pero eso no va conmigo. Más de una vez lo hemos dicho, no, te lo juro que voy a hacer. Y después no lo hicimos. No, te lo juro, te lo juro que lo voy a hacer. Lo juro, mira, lo juro por este bollo de cruces, mira. Leí un comentario que decía, si tú sí necesitas de un juramento, algo no está bien en ti. Y es verdad. Y el Señor dijo, oye, que tú sí seas así. Jurar sin entender. Y había gente que juraba, no, te lo juro, y después no cumplía. Y estaba bajo ese pecado. Y el pecado, acordate que trae como consecuencia la muerte. Entonces, de repente, habían situaciones que ellos estaban viviendo que no entendían. Claro, era por esto. Y Dios en su infinito amor les revela y empieza a mostrarles lo que era pecado. Jurar falsamente o jurar sin entender por qué estoy jurando o jurar sin conocimiento. Cometer impureza al tocar o manipular un animal muerto o al meterse en brujería, esconder una verdad que afecta a otro. Hay culpabilidad en eso, hermano amado. Si te metiste alguna vez en alguna de estas cosas, estás bajo pecado, necesitas arreglarlo. Ahora, lo glorioso de esto es precisamente eso, y es que no importa de qué familia sos, no importa si tenés plata o no tenés plata, Dios le quería mostrar a ellos que no importa la condición económica, Dios provee medio de expiación. ¿Sabes? Dios nunca te muestra tu pecado para dejarte así. Dios te muestra tu pecado para que tú tomes acción, para que tomes una actitud respecto de tu pecado. Y cuando lo hace, cuando Dios te muestra tu pecado, sentite bienaventurado si podés entender tu pecado en este tiempo. Porque quiere decir que Dios, la misericordia de Dios está tocando tu vida y tenés la oportunidad de arrepentirte. Entonces, cuando alguien descubría que algo de esto era pecado, necesitaba arreglarlo. Y Dios lo que hacía al hablar esto en Levítico era proveer una manera de salir de esta terrible realidad de que, oye, estoy bajo pecado y no lo sabía. Y esto me lleva al punto 2, dice versículo, vas a traer 2 tortas o 2 palominos. Y 2 tortas o 2 palominos, el uno para expiación y el otro para holocausto. Y los traerá al sacerdote, el cual ofrecerá primero el que es para expiación y le arrancará de su cuello la cabeza, mas no lo separará por completo. Rociará la sangre, acuérdense, sin derramamiento de sangre no se hace expiación. Y del otro hará holocausto conforme al rito, así el sacerdote hará expiación por el pecado de aquel que lo cometió y será perdonado. Mas si no tuviere lo suficiente, oye, pero es que no tengo ni siquiera para 2 palominos, no tengo. Perfecto, si no tuviere lo suficiente para 2 tórtolas o 2 palominos, el que pecó traerá como ofrenda la 10ª parte de un efa de flor de harina para expiación. No pondrá sobre ella aceite, ni sobre ella pondrá incienso, porque es expiación. La traerá pues al sacerdote, y el sacerdote tomará de ella su puño lleno para memoria de él, y la hará arder en el altar sobre las ofrendas encendidas a Jehová. Es expiación. Y hará el sacerdote expiación por él en cuanto al pecado que cometió en alguna de estas cosas, y será perdonado, y el sobrante será del sacerdote como la ofrenda de vianda. Una cosa que quiero que usted entienda aquí es, Dios jamás va a justificar su pecado porque usted es pobre. Jamás. No, es que yo soy pobre, por eso lo hice. No, Dios no te va a justificar porque eres pobre.
Tampoco porque no tienes mucho, no, es que yo no tengo lo suficiente. No, 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 escúchame un ratito. Dios siempre provee la manera de que tú encuentres perdón de parte de Él. Ahora, ¿qué actitudes tomo ante esto? No importa la condición económica, Dios provee medio de expiación. Mira, la primera cosa que tenían que hacer ellos era confesar el pecado. ¿Qué dije yo? Confesar. Es necesario confesar. Lo descubrí, no lo tapo, lo confieso. Descubrí que lo que hice es pecado, pues lo confieso. Lo confieso y voy a buscar arreglar con Dios. En primera instancia, confesar. En segunda instancia, presentar una ofrenda de expiación. Esto no era, ya voy a ir como pequé y acabo de descubrir que pequé, entonces lo que voy a hacer es lo voy a solucionar, nomás voy a comprar comida y la llevo a un hogar de ancianos o a un orfelinato como ofrenda y ya está arreglado mi problema. No, había un asunto, era delante del sacerdote. Había que hacerlo delante del sacerdote. Primera instancia, confieso mi pecado. Segunda instancia, presento una ofrenda de expiación. Por cierto, la ofrenda o el tamaño de la ofrenda dependía de qué tanto Dios te había dado. Si Dios te dio poco, Dios jamás te demandará mucho, te demandará poco, pero te demandará. Ahora, presentar una ofrenda de expiación, hacerlo delante del sacerdote, podía ser un animal grande, un ave o flor de harina. Y tenía su manera de ofrendar, de ofrecerse. Perfecto. Entonces, primera cosa, los pecados por ignorancia, en el momento que sé que es pecado, necesito arrepentirme. Yo no sabía que era pecado pegarle a sus padres y un día le pegué a mi padre, necesitas arrepentirte. Si tu papá está vivo, ir y decirle, papá, yo una vez hice esto. Quizás tu padre ni se acuerda, pero Dios no se olvida. Entonces tienes que ir y decirle, papá, perdóneme, yo hice esto y no sabía que era malo. O si alguna vez fuiste testigo falso de algo o te callaste una verdad que afectó a alguien, necesitas confesarlo. ¿Y por qué la ofrenda? Era una manera de restituir. Y quiero decirte, no vayas a pensar, Yauringa va a pedir plata. No, hermano, yo te quiero decir algo. Tú y yo somos tan bienaventurados que hoy cuando damos, una ofrenda, lo hacemos voluntariamente. Y lo hacemos no para conseguir algo, lo hacemos por agradecimiento. Lo hacemos por agradecimiento. Yo no doy para manipular a Dios. Yo doy porque Dios ha sido inmensamente bueno para conmigo. Esa tiene que ser tu actitud y la mía. Bueno, no importa la condición económica, Dios provee medio de expiación. Y con esto voy al tercer punto. También había otro problema, y es que por desconocimiento del Señor, por desconocimiento de las cosas del Señor, a veces la gente omitía hacer cosas que Dios mandaba respecto del santuario. Por ejemplo, dice, perdón un segundito. Hoy técnicamente no hemos andado muy bien. Versículo 14 dice, habló más Jehová a Moisés diciendo, cuando alguna persona cometiere falta y pecare por hierro en las cosas santas de Jehová, traerá por su culpa a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños conforme a tu estimación en ciclos de plata del ciclo del santuario y en ofrenda por el pecado. Y pagará lo que hubiere defraudado de las cosas santas, y añadirá a ello la quinta parte, y lo dará al sacerdote, y el sacerdote hará expiación por él con el carnero del sacrificio por el pecado, y será perdonado. Finalmente, si una persona pecare o hiciera alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aun sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. Traerá pues al sacerdote para expiación, según tú lo estimes, un carnero sin defecto de los rebaños, y el sacerdote le hará expiación por el hierro que cometió por ignorancia, y será perdonado. Es infracción y ciertamente delinquió contra Jehová. Hermano, hay algo que Dios puso en el corazón de cada hombre, se llama conciencia. Y la conciencia te avisa cuando estás haciendo algo malo. Piénsalo. Tú dirás, no, yo no sabía. ¿Y por qué te escondiste para hacerlo? Aquí está hablando de dos cosas, de dos tipos de pecado o de dos clases de pecado
que en realidad llevan a un mismo lugar, y es, este pecado es contra Dios, este pecado es respecto de lo que Dios manda en mi culto a Él. Y en primera instancia, uno de estos pecados era engañar en los diezmos. Es decir, eran 100, yo digo, fue 50 y en lugar de dar 10 doy 5. Y eso era perversamente malo. Pero había gente a la que no se lo habían dicho, no le habían dicho que era perversamente malo y hacía eso. Y decía, no voy a llevar el 10. Porque de repente el pastor se roba mi plata y yo no voy a estar pagándole al pastor sus gastos. Entonces yo voy a llevar nomás lo que yo quiera, 5%. 5% es por demás. Y voy a llevar 5% a esta iglesia y voy a llevar 5% a esta otra iglesia porque así quiero. No, estás errado. Lleva a la una o a la otra y congrégate en la una o en la otra, pero no estés de aquí para allá, no estés repartiendo, haciendo tú tu propia justicia. No engañes en los diezmos. Si en tu congregación diezman, no engañes en los diezmos. No engañes en los diezmos, no necesitas hacerlo. No lo hagas, preferible es que no lo hagas a que lo hagas. O no vengas a diezmar y con tu sobre en la mano, así que todo el mundo te vea y estás odiando a alguien. Estás defraudando a Dios en los diezmos. Estás defraudando a Dios en los diezmos. Entonces, era engañar en los diezmos, era delinquir contra las cosas santas. ¿Y cuál era el resultado? 120% era lo que tenías que dar. Es decir, tenías que pagar tu diezmo y la quinta parte, el 20% más. Deberías aumentar. Bueno, otro asunto era traer un animal defectuoso. La gente traía la ovejita patichi. No, esa la patichi llévala, démosela al Señor, esa para el Señor. Usted dirá, yo nunca haría eso. Yo he tenido oportunidad en que por amor he tenido que aceptar cosas que la gente trae a la iglesia, pero ya son basura. Dice, no, yo tengo esto, pastor, y lo traje para el Señor, y a veces porque son nuevos da pena decirles, ¿no? Y luego ya cuando crecen un poquito ya uno les avisa. Pero fíjate que hay personas que, no, esto no sirve, llevémoslo para la iglesia. No, esa actitud es mala, mi amado. Al Señor se le lleva lo mejor. Cuando tú llevas a la iglesia, no llevas para el pastor, llevas para el Señor. No, pero el pastor a veces se queda con cosas. Si el pastor se quedara con cosas, él tiene que rendirle cuentas a Dios, y te aseguro que Dios no tiene por inocente al malvado. Pero el asunto se trata entre tú y Dios. No lleves cosas defectuosas a la iglesia, no lleves basura a la iglesia, no lleves algo que a ti ya no te sirve. Si a ti no te sirve, ¿cómo le va a servir a Dios? No, pastor, pero de repente le sirve a algún hermano. Si le sirve a algún hermano, vos acercarte directo al hermano y decirle, hermano, tengo esto, ¿le sirve? Pero no traigas basura a la iglesia. Y quizá ahorita te estás sintiendo, si alguna vez llevaste algo a la iglesia que no era lo mejor de lo mejor, debes estarte sintiendo como que no, me menosprecia porque yo llevé, mira, a mí me está diciendo, ni me acuerdo si alguien trajo o no trajo, ni me acuerdo. Pero si el Señor te habla, necesitas arreglar ese asunto con Dios. Otro asunto, hacer o no hacer por ignorancia algo de lo que Dios manda hacer o no hacer. Parece un trabalengua, ¿no? Si Dios dice no hagas esto y yo no sabía que Dios dice que no haga esto y lo hago, igual es pecado. Si Dios dice hagan esto y yo no sabía que Dios mandó a hacer esto y no lo hago, es pecado. Por ejemplo, en este tiempo, ¿qué sería eso? Perdonar. Dios te manda a perdonar. Dios te manda que no des tu ofrenda ni tu diezmo sin perdonar. Y vos trajiste odiando a alguien, bueno, necesitas arrepentirte. Necesitas arrepentirte. Así como necesitas arrepentirte, si justo en los días de tu pago buscas con quién enojarte para decir, no voy a llevar porque estoy bravo con tal persona, igual es pecado. Hacer o no hacer por ignorancia algo de lo que Dios manda que hagamos o que no hagamos. Bueno, eso es en cuanto a la relación con Dios. Entonces, hay pecado por omitir aquello que Dios establece en cuanto a la relación con Él. Es importante que tú y yo escudriñemos nuestro camino y veamos, oye, ¿cómo está mi relación con Dios? ¿Estoy en la actitud correcta? Cuando doy, ¿estoy dando lo correcto? ¿En la actitud correcta? ¿Cómo estoy respecto de lo que me estoy presentando delante de Dios? Ahora quiero decirte algo. Hoy, Dios no acepta que le traigas animal grande, ave o flor de harina. No acepta.
Hoy traerle un animal a Dios sería, para sacrificarlo, sería ofender a Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios te amó tanto y me amó tanto, que nos dio una cosa grandiosa, y es que tenemos un sacerdote eterno. Y a ese sacerdote es que nos presentamos. Yo me presento al sacerdote Jesucristo a través de quien está delante de la congregación. No me presento al pastor, no me importa el pastor, me importa Cristo que está en el pastor. El pastor me importa como mi prójimo. Pero el pastor no es más que yo, es solamente la persona que Dios puso por una cuestión de orden para que yo por medio de él me presente delante del Señor en el Señor Jesucristo. Tú te presentas en el Señor Jesucristo, Dios el Padre. ¿Y cuál es la evidencia de que te estás presentando en el Señor Jesucristo? Obediencia. Convicción de pecado, me doy cuenta que he pecado, confesión de pecado, confieso mi pecado, restitución, restituyo lo que hice. No lo hago solo, lo hago delante del sacerdote, en este caso delante del pastor de la iglesia o de algún hermano designado. Confieso mi pecado. ¿Por qué es tan importante hacerlo con alguien visible? Porque cuando usted peca de escondidas y pide perdón de escondidas, no tiene quien le pregunte, ¿lo volviste a hacer? No tiene. Además, cuando usted lo confiesa a otra persona, obviamente no vaya a confesarle a su amiguis, porque eso no cuenta, porque su amiguis va a usar eso de aquí a un poco de tiempo para contarle a todo el mundo lo que usted hizo. Vaya donde las autoridades de la iglesia y arréglelo. Así que lo que te decía es, hoy no necesitas traer una ofrenda o no necesitas presentar un animal, ni harina, ni nada. Hoy tú lo que necesitas hacer es reconocer tu pecado, suplicar que Dios te perdone y presentar como ofrenda perfecta al Señor Jesucristo. En Él hay perdón. Él es la provisión tanto para el rico como para el pobre. El Padre no acepta ni más ni menos que Cristo. No habría manera de presentar más que Cristo. El Padre no acepta Cristo más algo más. No, el Padre acepta solo Cristo. Cristo es el sumum. Cristo es el superlativo de ofrenda delante de Dios. Y Él se presentó una vez y para siempre. Entonces, pastor, ahora ya no tengo que dar ofrenda, dirá el tacaño. No, ahora ofrendamos por agradecimiento. Porque si Dios se presentó todo Él y se humilló hasta hacerse hombre y murió en la muerte de cruz para hacer tu ofrenda, ¿acaso no vale la pena ofrendar hasta nuestra misma vida por Él? Con toda seguridad que sí. Nos ha librado de una eternidad en el infierno. Tú y yo somos bienaventurados. No hay condenación para ti, para mí. Vamos a ir al cielo y mientras estamos en esta tierra nos están corrigiendo. Oye, yo voy a diezmar con mucho gusto. Y voy a ofrendar con mucho gusto, no para conseguir algo de Él, porque ya lo tengo todo en Él. Eso es lo glorioso del Evangelio. Si soy pobre, Él en medio de mi pobreza es mi provisión. Si soy de clase media, Él en medio de mi clase media es mi provisión. Y si soy rico, Él es mi provisión. Estoy hablando de las personas que han reconocido al Señor Jesucristo como su Señor y como su Salvador, a los nacidos de nuevo. Pero no solo eso, fíjate, antes se pecaba por ignorancia, ¿verdad? Ahora Dios ha puesto su Santo Espíritu en nosotros. Y el Espíritu nos avisa, esto es pecado, esto está mal, esto no está bien, esto no está bien. Pastor, mire, yo por ignorancia o por rebeldía, me hice un tatuaje una vez, me hice 2 tatuajes, 5 me pinté enterigo el cuerpo. Lo vi a Matamba y me entusiasmé y le hice la misma porque yo pensé que Dios aprobaba. ¿Será que me voy a ir al infierno, pastor? No, Dios te perdona. Pero así como a la mujer adúltera, Dios te dice, vete y no peques más. O sea, te perdono. Ve al Señor y pídele perdón. Señor, perdóneme, me pinté mi cuerpo. Esto que es sagrado, que usted lo hizo, Señor. Perfecto. Yo vine a acomodarlo, a tratar de acomodarlo según yo. Descontento de cómo usted me hizo. Frustrado y amargado en medio de mi pecado.
Yo quise pintarlo mi cuerpo para ser diferente sin entender que usted me había hecho santo, 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 Señor. Perdóneme y ayúdeme para no volverlo a hacer. Es peligroso, hermano amado. Si todavía no te hiciste un tatuaje y andas desesperado por tatuarte, quiero decirte algo. No lo hagas. Te haces uno y no parás. Por alguna razón la persona que se pinta empieza a pintarse. Y no te autoengañes, porque hay gente que dice, no, yo tengo un trato con Dios. No hay tratos especiales, hermano. Dios tiene un trato especial para con cada uno, pero no es que Dios te va a decir a vos, no, a vos te permito hacer esto, a este no le voy a permitir, porque como vos lo has charlado conmigo, ya tenemos un trato entre vos y yo. No, Dios trata por igual a todos los seres humanos. No hay medida delante del Padre, no hay medida que valga que no sea el Señor Jesucristo. Mostrame que el Señor Jesucristo se hizo un tatuaje y yo te voy a probar tu tatuaje. Te voy a decir, qué lindo tatuaje, qué lindo, sigue imitando a Cristo. Cristo no se hizo tatuaje. Tú tienes la santidad de Cristo. Pastor, y si ahora estoy pintado y lo hice deliberadamente y lo hice de perverso por llevarle la contra a mi padre o a mi madre, y ahora, pastor, que me doy cuenta que es un pecado malo, ¿qué hago? Maravilloso que Dios te avise esta mañana, porque, ¿sabes? Hay perdón. Dios te puede perdonar. Dios te puede quitar esa adicción que has adquirido a pintarte el cuerpo, te la puede quitar. Anda delante del Señor, pedirle perdón, decirle, Señor, he sido un tonto, hice lo que no debía, ayúdeme, Señor. Si eras de los que defraudaba a Dios en los diezmos y ofrendas, dile, Señor, perdóneme, yo ofrendaba como dándole limosna a usted, perdóneme, no me daba cuenta de que a usted se le lleva lo mejor. Perdóneme, Señor, porque yo diezmaba el 2% y había sido el 10%, por eso se llama diezmo. Perdóneme, Señor, lo voy a hacer en la actitud correcta. ¿Hay solución? Hay. ¿Hay perdón? Sí hay perdón. Y Dios te muestra. Y mira, esta mañana yo no te digo, mira, tú eres pecador. No. Pregúntale a Dios, Señor, ¿en qué cosas he pecado? ¿Qué pecados de omisión he cometido? ¿Y qué pecados, Señor, de santidad he cometido? Ayúdame, Señor. ¿En qué he pecado contra el santuario? ¿En qué he pecado contra tu casa? De repente tú eres de los que va a la iglesia y eres irreverente. Pintas las paredes, ensucias las paredes, pisas donde sea, o tomas cosas que, no, si es de la iglesia, si está en la iglesia es de Dios y es mío, y te lo llevas. Bueno, tienes que pedir perdón, pídele perdón al Señor. Lo lindo, ¿sabes qué es? Que hoy puedes arreglar cualquier tipo de problema por pecado con Dios. Es simple y sencillamente confesar. Acercarte a Él y decirle, Señor, tal como soy me acerco. No tengo nada para darte, excepto la gloriosa verdad de que el Señor Jesucristo se presentó como ofrenda perfecta por mí. Y Señor, quiero pedirte perdón. Y quiero pedirte que me restaures, que me limpies y que restituyas mi santidad. Y Señor, perdona porque no sabía que era pecado y ahora lo sé. Ayúdame a no volver a hacerlo. Y el Señor está dispuesto a perdonarte. Por eso me mandó a predicar esta porción. Por eso tocó esta porción esta mañana. Busca a Dios, amado, busca a Dios. Y acuérdate, tú eres santo, santo, santo. Porque tu Dios es santo, santo, santo. Y si tu Dios es santo, 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 y tú eres santo, 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 el Señor va a buscar santificarte otra vez. Si eres dicótomo, si eres de los que cree que solo hay espíritu y cuerpo, Dios santificará tu cuerpo y tu espíritu y las manifestaciones de tu cuerpo, a las que el resto de la humanidad le llama alma, también Dios las quiere limpiar. Y si tú eres tricótomo, que crees que hay espíritu, alma y cuerpo, entonces Dios quiere que tú seas santo en tu espíritu, por eso te ha tomado tu espíritu, como dice el pastor Marcelo, lo ha ligado el espíritu del hombre ligado al espíritu de Dios. Bueno, Dios te ha ligado en espíritu y ahora tú eres santo, pero ahora empiezas a descubrir que en tu alma hay cosas de falta de santidad y Dios está perfeccionándote y esa falta de santidad en tu alma se está manifestando en tu cuerpo y Dios también está santificando tu cuerpo. ¿Oramos? Padre, gracias por este tiempo. Clamo para que, Señor, tú hayas, a pesar de mis errores, tú hayas hecho comprender a mis hermanos tu verdad. Y quien descubra que tiene pecado de omisión, Señor, pueda confesarlo, arrepentirse y apartarse. Señor, ayúdanos. Señor, somos hombres que vivimos en medio de un mundo propenso a pecar. Ayúdanos a no ofenderte más. Te lo pedimos en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén.
y amén. Bien, mis amados. El Señor te bendiga. Te veo en un ratito para estudiar números.